Hola, soy el doctor Guillermo Dona María. Quiero darle la bienvenida a una nueva presentación de la serie Hablemos sobre salud mental emocional. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es cómo manejar el abuso y el maltrato, todo lo que tiene que ver con violencia doméstica. Y quiero cubrir tres puntos importantes. Primero vamos a mirar qué es el abuso y la violencia familiar, cómo se define, las consecuencias del abuso en las víctimas y por último cómo ayudar a quebrar el ciclo de violencia, cómo ayudar a la víctima, al abusador. Es interesante en el libro del Eclesiastés, en la Biblia, el sabio Salomón, hablando de abuso y maltrato, dice, me volví y observé todas las violencias que se hacen bajo el sol. Y he aquí vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador, y el poder estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Interesante cómo en una frase breve, sabia, hace una descripción tan real de lo que a lo largo de la historia y por supuesto en la actualidad es el abuso, el maltrato, la violencia. Cuando hablamos de abuso y violencia doméstica, hablamos claramente de un patrón de abuso, de comportamiento violento, coercitivo, amenazas, intimidación, aislamiento, coerción económica, usado por una persona adulta para ejercer poder y control sobre otra persona en el contexto de una relación de noviazgo, familia o parientes políticos. El sabio rey David en la antigüedad expresó, he visto violencia y rencilla en la ciudad. Usted y yo hemos visto esta misma violencia, rencillas, rivalidad en la estructura familiar, en las ciudades donde vivimos. Algunas estadísticas, algunas ideas actuales sobre violencia doméstica. En general estamos hablando de hombres que abusan a mujeres. Este es el 95% de todos los casos de abuso. Cada vez más se ven a mujeres abusando a hombres, pero en general hablamos de hombres abusando a mujeres. Una mujer es agredida en Estados Unidos cada 15 segundos. 15 segundos. Seria esta estadística, ¿verdad? Golpear a la esposa es considerado en todo lugar un crimen. Se calcula que violencia doméstica, abuso, existe mínimo en el 28% de todos los matrimonios. En muchos casos no se reportan. Ocurre en todas las culturas, en todas las clases sociales, en todos los niveles religiosos, educacionales y económicos. Es un mecanismo básicamente de poder y control. Es una forma errónea, distorsionada, enferma de manejar el poder y el control. Muy bien, miramos algunas maneras en que concretamente se expresa el abuso, el maltrato y la violencia. Empujones, golpes, patadas, ataques contra la propiedad o la mascota. Las agresiones pueden ocurrir de una manera frecuente o no, pero en general aumentan con el tiempo en gravedad y frecuencia. Si no se hace nada, la violencia doméstica inevitablemente escala. También hablamos de abuso verbal y emocional, expresiones como apodos negativos. Tú estás loca. Rebajarla, burlarse en presencia de la familia, amigos, en público, jugar juegos psicológicos, juegos mentales muy torturadores, ignorarla, controlar dónde puede ir, qué puede hacer, qué no debe hacer, intimidarla, intimidación, hacer sentir
temor por medio de miradas, acciones, voz alta, romper cosas, destruir propiedades. Aislamiento es muy frecuente en abuso doméstico, mantener a la víctima aislada de su familia, hacer que los amigos y familiares se tornen en contra de ella. Amenazas, hay una variedad de amenazas. Amenazar a la víctima que la va a herir o matar, o que va a dañar a los niños o a la mascota, que se va a llevar a los niños, que va a destruir la propiedad, tomar objetos sentimentales, que la va a reportar a migración o a la policía, que romperá su silla de rueda, que le va a quitar la medicación, que cometerá suicidio u homicidio. Estas son amenazas serias, reales, permanentes en abuso doméstico. El abuso económico tiene que ver con el abusador, controla todo el dinero, no le permite tener un trabajo, toma su cheque o cualquier tipo de ingreso que la víctima pueda tener, no le permite acceso al dinero, no coloca el nombre de la víctima en la propiedad, la casa o cualquier tipo de propiedad en común o una cuenta de banco, malgasta el dinero mientras la familia no tiene necesidades satisfechas. Los niños como arma es otra de las maneras en que se expresa el abuso, el maltrato, la violencia en el hogar. Abusar a los niños o a la víctima en frente de los niños, a criticar sus habilidades de madre, hablar a los niños conceptos negativos, descalificadores acerca de la madre. También se ve obviamente el uso y abuso de privilegios. Mencioné anteriormente que el abuso tiene que ver con un mecanismo de distorsión de la forma en que se usa el poder y el control. Y hay muchas maneras de expresar esto, usar privilegios masculinos, estatus migratorio, privilegios económicos, todo para tener control y poder sobre la víctima. Actuar como el rey del castillo, tratar a la víctima como un sirviente. Muchas veces en el ámbito religioso, por ejemplo, mujeres cristianas pueden haber sido enseñadas a someterse a sus esposos de una manera tóxica, tomando una conducta de sumisión, de codependencia, que facilita las condiciones perfectas, es la tormenta perfecta para que el esposo sea abusivo. Sin embargo, aun cuando la Biblia establece, obviamente, autoridades en todas las estructuras humanas, sin embargo, a nivel de relación de pareja, la Biblia claramente habla a los esposos: esposos, amen a sus esposas y no sean duros, ásperos. No hay absolutamente ninguna consideración de que el esposo puede, de alguna manera, abusar, maltratar a su esposa. El abuso sexual, muy común, coerción, forzar actividades de intimidad física no deseadas y rehusadas por la pareja, tratar a la víctima como un objeto sexual, atacar partes de su cuerpo, no tomar un no como respuesta. El abuso espiritual, obviamente, es un abuso al ser interior, un serio abuso, control, exigencia de obediencia absoluta de parte del abusador, el uso erróneo de las escrituras, de la Biblia para controlar y oprimir a la víctima, el aislamiento de personas que pueden ayudar a la víctima. Es interesante el libro del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, cómo claramente, inspirado por Dios, el profeta Jeremías dice: libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. La violencia doméstica lastima el corazón de Dios. Violencia, el abuso espiritual
es una violencia profunda al ser interior. Dios no es indiferente a sus víctimas, ni las ha abandonado. Luego vamos a ver respuestas, ayuda. Ahora miramos un poquito cómo se expresa. La violencia, el abuso, el maltrato tiene un ciclo llamado el ciclo de violencia. En primer lugar, en el abusador se va levantando la tensión. La tensión se acumula gradualmente, a veces por pequeños incidentes, pequeños detalles cotidianos. En segundo lugar, en algún momento viene la explosión de abuso o de violencia expresado de alguna de las maneras en que mencioné anteriormente, es decir, la tensión llega a un punto determinado donde se produce una explosión o lucha. Y en tercer lugar, interesantemente, en el ciclo de violencia se produce en el abusador algo que parece normal, pero en realidad es enfermo, forma parte del ciclo de violencia, el arrepentimiento o luna de miel. Un periodo de gran remordimiento, disculpas, a menudo hacen promesas de que nunca volverá a suceder y la víctima piensa, oh, cómo me ama, cómo me quiere. Sin embargo, es parte de la patología, de la expresión de este ciclo de violencia. Nos preguntamos por qué hombres son violentos con su esposa, por muchas razones. Básicamente conductas aprendidas, modeladas por otras personas. Por ejemplo, en los hogares, niños violentos pueden haber aprendido perfectamente la conducta del modelamiento de papá o un hombre abusador en la familia. Hombres con una perspectiva machista de la relación de pareja, abusivos de mujeres, abusivos de sus esposas, conceptos religiosos abusivos, tóxicos, como mencioné antes, una forma distorsionada, enferma de manejar el poder, el control. Ni que hablar cuando personas agregan al drama de la violencia doméstica el abuso de alcohol, drogas, pornografía. Cuando hay también desórdenes mentales, una gran cantidad de hombres tienen desórdenes mentales, emocionales. Por ejemplo, uno de tantas, tener una ira descontrolada, un enojo, ira tóxica. El sabio Salomón en el libro de los Proverbios habla de cruel es la ira, y realmente es cruel. La ira puede generar tanto daño. Desórdenes de personalidad, hombres con una personalidad narcisista, antisocial, etcétera, pueden ser extremadamente agresivos y violentos con sus esposas. Sin embargo, el abusador, cuando miramos el perfil psicológico, emocional, encontramos a un hombre inseguro, con temor a verse débil, con celos patológicos, celos enfermos, por ejemplo, hombres que abusan de alcohol y que a su vez son abusivos de sus esposas, tienen estos celos patológicos, piensan que sus esposas son infieles, tienen un pobre control de los impulsos, no han podido desarrollar demasiado un mecanismo de control en su personalidad, tienen cambios repentinos de humor, pueden estar bien sonrientes en un momento y en otro momento se enojan, se irritan de una forma descontrolada, tratan a los demás como objetos, no como personas, tienen una pobre habilidad de comunicación, muchas veces no pueden hablar, comunicarse apropiadamente con palabras, pero lo hacen a través de manipulación, violencia, y tampoco reconocen responsabilidad por sus acciones. El salmista, el rey David, en el Salmo 58 dice, con la mente traman injusticia. Qué tremendo, qué realidad. El sistema de pensamiento que trama esta injusticia y hacen pesar la violencia de sus manos en la tierra. Una vez más, es una idea muy gráfica, ¿verdad? Pesar la violencia, ponen el peso de la violencia en sus víctimas.
que realidad. ¿Por qué hay mujeres que permanecen en relaciones abusivas? Hay varias razones. Muchas mujeres quieren reparar la relación de pareja. La mujer es un ser eminentemente social, relacional, siempre está interesada, preocupada por la calidad de las relaciones y muchas veces con abusadores ellas quieren reparar la relación de pareja. Mujeres que han aprendido esta patología que llamamos codependencia, son dependientes de una manera enfermiza del abusador, han aprendido conceptos religiosos tóxicos que las rebajan, las hacen menos que seres humanos por temor a que el abusador se vuelva más violento o le quite a los niños. No puede dejar al abusador. Hay mujeres dependientes que definitivamente se sentirían aterrorizadas de pensar en estar solas y no pueden dejar al abusador. Indefensión aprendida es un concepto que usamos mucho en el contexto de violencia doméstica. Básicamente, es un comportamiento que indica que una persona es incapaz de reaccionar frente a situaciones dolorosas. Es algo que se aprende a través del tiempo. Algunas características más del perfil de esta mujer abusada. Tiene una pobre autoestima, piensa de sí misma y se habla a sí misma en su mente: soy tonta, no sirvo para nada. Tiene problemas de concentración, pérdida de memoria, confusión. A veces cuando uno entrevista a una mujer que ha tenido problemas de violencia doméstica, uh, esa mujer está confusa, no recuerdo exactamente el evento y no se acuerda. Tiene una confusión, pierde la concentración. Minimización es un mecanismo donde achica, minimiza lo que pasó. Bueno, realmente no es para tanto. La realidad es que él me ama, ah, excepto por algunos momentos de enojo que tiene, pero él en realidad me ama. No es para tanto lo que sucedió. Tiene una esperanza falsa, ya va a cambiar. Yo en mi corazón sé que él va a venir un día y me va a decir te amo y nunca más voy a ser violento y me ama. Conceptos muy peligrosos de manejar en la mente. Creencias distorsionadas sobre el rol del esposo como cabeza del hogar que supuestamente le da el derecho de tiranizar a su familia. Y creen que son las que ocasionan el problema. Bueno, entiendo y comprendo que mi esposo se enojó porque la comida estaba fría. Y soy tonta y, y no me di cuenta que estaba un poco fría. No soy buena cocinera. No le preparo la comida a tiempo, lo que sea. De una u otra manera creen que son las que ocasionan, las que desencadenan los problemas por el cual el abusador es abusador. Se siente sin esperanza, cree que nadie la puede comprender y ayudar. Yo soy la única mujer en la faz de la tierra que experimenta esto, no lo puedo compartir con nadie, nadie me va a entender, nadie me puede ayudar. Creen que el compañero abusivo es amoroso, es proveedor para su familia y por cierto, si lo encontramos en la tercera etapa, en la etapa de luna de miel, parece el hombre más amoroso del planeta y puede ser muy buen proveedor. Entonces creen que el compañero abusivo es amoroso y proveedor para su familia, excepto por periódicos e inexplicables explosiones de violencia y enojo. Tremendo concepto. Muchas mujeres abusadas por el gran estrés emocional que experimentan. Estrés tiene que ver con una reacción de nuestra mente, de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones frente a circunstancias, frente a eventos desencadenantes, por ejemplo, abuso. Y muchas mujeres se enferman de todo, de la punta de los pelos a la punta de los pies. Tienen erupciones de la piel, asma, trastornos digestivos, problemas cardíacos, dolores generalizados, pueden tener trastornos psicosomáticos. Los trastornos psicosomáticos son enfermedades reales, no son ficticias, son reales, producidas en modo especial por ese elevado, sostenido, permanente nivel de estrés, de ansiedad. Ahora miramos un poco, déjeme explicarles sobre las consecuencias en diferentes áreas de la vida
que tiene el experimentar violencia, abuso, maltrato. Empezamos con las consecuencias emocionales, afectivas, baja autoestima, problemas de identidad y autoimagen distorsionada. Este concepto que mencioné antes de indefensión aprendida, entonces, es la dificultad para afrontar eventos que se estiman como alarmantes o peligrosos. La mujer no puede reaccionar apropiadamente frente a eventos desencadenantes. Todos los seres vivos tenemos un mecanismo de respuesta, de reacción que nos protege, es un mecanismo de adaptación frente a peligros externos, pero esta mujer no aprendió esta indefensión aprendida. Las heridas emocionales son profundas, hay una imagen distorsionada de ella misma hacia lo negativo, duda de sus propias capacidades, se perciben sin recursos, se perciben desamparadas, sin las habilidades necesarias para responsabilizarse de sus vidas o por sus vidas, se ven fracasadas, sin esperanza. Hay un gran sentimiento de culpa y miedo. Estos sentimientos surgen a raíz de los mensajes de culpa constantes que reciben del agresor. Toda la culpa, entonces, según el agresor, es de la víctima. Se sienten culpables por todo, aunque aparentemente no tenga nada que ver con los problemas que ocurran. Piensan que no son buenas como personas. Si tienen hijos, pueden llegar a pensar que son madres extremadamente deficientes. La culpa que sienten las suele paralizar y no les permite mirar hacia adelante y avanzar. A raíz de las amenazas del agresor, desarrollan una tensión constante, hipervigilancia, están en un estado de ansiedad, de vigilancia permanente y miedo. También se produce mucho el aislamiento emocional, eso es muy típico en violencia doméstica, a raíz del aislamiento social que provoca el agresor. La víctima siente que está totalmente sola y que nadie la puede entender, nadie puede entender lo que le está sucediendo, creen que no pueden confiar en nadie y por lo tanto nadie las puede ayudar, dependen cada vez más del agresor, tienen una dependencia enferma, extrema, lo que hablamos de codependencia. También pueden llegar a creer que lo que están viviendo solamente les sucede a ellas, son las mujeres más desdichadas del planeta y que nadie las comprendería y no voy a hablar con nadie de lo que me está sucediendo. También tienen una dificultad muy grande para expresar emociones. Las mujeres son eminentemente expresivas de sus emociones. Cuando hablan todo el tiempo están expresando las múltiples emociones que expresan. Sin embargo, la mujer con problemas de abuso y violencia tienen una gran dificultad para expresar emociones, justamente debido a la situación de control absoluto por parte del agresor, se produce una negación de los sentimientos y de emociones propias de la víctima. Piensan que sus sentimientos no tienen importancia, que están exagerando o que están equivocadas, desconfían aún de sus propios sentimientos. De esta manera deciden esconder sus emociones. Y muy frecuentemente mujeres abusadas tienen alguna de las tantas formas en que se expresa la depresión clínica y ansiedad. En modo especial, la ansiedad se ve mucho en mujeres abusadas, el trastorno de estrés postraumático, viven o han vivido situaciones muy difíciles, muy estresantes, traumas recurrentes en muchos casos, por lo que pueden surgir típicos síntomas del trastorno de estrés postraumático, como son ansiedad, pesadillas, depresión, hipervigilancia, embotamiento emocional, irritabilidad, ideas de suicidio, a menudo se suicidan, insomnio, respuestas emocionales exageradas, muy típicas de los síntomas de este trastorno de estrés postraumático. Aquello que llamamos trastornos de apego tiene que ver con el vínculo emocional. Hemos sido diseñados por Dios para ser gente relacional y personas que nos apegamos, nos vinculamos con miembros de la familia, con amigos, etcétera. Pero esta mujer tiene dificultad para confiar en los demás. Entonces no se produce ese apego, ese vínculo.
sienten que no son merecedoras de ser queridas o de ser respetadas, mantienen distancia con el entorno por miedo a volver a sufrir, perciben el entorno como una amenaza, no responden a las personas que les muestran afecto, ya que en el pasado lo hicieron, confiaron y las consecuencias fueron negativas, intentan de una u otra manera protegerse de futuras situaciones de violencia. En el área espiritual es un impacto tremendo. La violencia doméstica deja profundas heridas espirituales, en lo íntimo, en lo profundo de nuestro ser. Humillación, culpa, pérdida de la dignidad como mujer, daña la imagen de Dios. Dios quiere reconstruir la imagen, su imagen, su semejanza en nuestras vidas. Sin embargo, violencia doméstica impacta profundamente esa imagen de Dios, violenta al ser, daña el amor, la valoración de uno mismo. De ahí que una de las acciones más importantes es cuidarse y no permitir que nadie, absolutamente nadie, la abuse. En el Salmo 101, el rey David dice: alejaré de mí toda intención perversa, la mía o la de otros en contra mío, no tendrá cabida en mí la maldad. Cuídese, protégese. Una de las acciones más espirituales es justamente cuidarse y no permitir que nadie la dañe. Miramos en la última parte de la presentación todo lo que tiene que ver con ayuda y orientación. El sabio Salomón dice en el libro del Eclesiastés que hay tiempo de curar, tiempo de edificar, tiempo de coser, tiempo de paz, todo lo que tiene que ver con tiempos de reconstrucción de la vida. Muchas mujeres abusadas han vivido los tiempos opuestos a lo que Salomón está mencionando aquí: tiempos de guerra, tiempos de lucha, tiempos de abuso, tiempos de dolor. Vamos a este tiempo de reconstrucción. Debemos ver que cada historia es diferente, de ahí que es importante escuchar la historia de cada mujer abusada. Seguridad es un paso primordial. En primer lugar, vamos a mirar un poquito más en un momento. Uh, el 1-800 que está en la pantalla, 799-7233, es la línea de violencia doméstica en todos los idiomas. En Estados Unidos, en una gran cantidad de países en el mundo, hay una línea federal de consejeros en violencia doméstica, 24 horas por día. Recordamos que sanidad es un proceso, no es un proyecto restaurador que se va a terminar en un fin de semana. Las víctimas de violencia doméstica necesitan el apoyo de consejería pastoral, profesional, para ser acompañadas en este proceso de sanidad, a reconstrucción de su vida. También, obviamente, el abusador tiene asuntos no resueltos que lo han llevado a ser un abusador. Si está dispuesto a admitir su conducta de abusador y desea ayuda, hay esperanza. Miramos cómo ofrecemos ayuda a la víctima. La comunidad de fe debiera ser un agente de cambio que ofrece una esperanza real, como una comunidad de fe saludable y con un foco en la restauración de personas. En modo especial, ahora estamos hablando de la restauración de mujeres con problemas de violencia doméstica. Es necesario servir ofreciendo un claro camino de esperanza a la víctima, ayudando a quebrar el ciclo del abuso, del maltrato y la violencia. No hay enseñanzas en la Biblia que justifiquen el abuso. No es un tema que muchas veces se habla en las iglesias, muchas veces lamentablemente. Hay silencio, hay negación, hay apatía, eso es muy serio. La doctrina que se ve en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, de Shalom Bashit, o paz en el hogar, es responsabilidad de todos los miembros del hogar, no solo de la esposa o de un miembro del hogar, de todos los miembros del hogar. No hay lugar en las enseñanzas bíblicas que justifiquen el abuso. Una vez más, el pasaje con que comencé esta presentación de Eclesiastés, capítulo 4, las violencias que Salomón
Veía, decía que hay en todo lugar. Necesitamos ver con profundidad las violencias que se hacen debajo del sol, ayudar a secar las lágrimas de los oprimidos. Estamos llamados a colocar todo el peso de la Iglesia en la batalla en contra de la violencia doméstica. Ser instrumentos de paz, de reconciliación, quebrar la fuerza de los opresores y proveer consoladores que ayuden definidamente. Para los ministros como pastores de la comunidad, para los dirigentes de las comunidades de fe, es muy importante conocer las leyes estatales, federales, las ayudas disponibles en agencias comunitarias, organizaciones del gobierno y organizaciones profesionales. Esto es muy importante. Estar actualizado, estar al día en todas estas leyes, cada vez son más y más y más que protegen porque vivimos en un mundo de abuso, de crueldad. Cada vez más los gobiernos tienen leyes que protegen a las personas abusadas. Muy importante para los dirigentes de la comunidad de fe estar actualizados. Es importante también ministrar en colaboración con instituciones profesionales de violencia doméstica. Muchas veces esto es un problema fenomenal de proporciones que requieren la intervención médica, legal, etc. Trabajar en colaboración con agencias comunitarias, autoridades, no aceptar que esto es el programa de Dios. Bueno, el hombre es hombre y tiene derecho de abusar. De ninguna manera. Ministrar en colaboración con instituciones, colaborar firmemente en facilitar la toma de contacto con los recursos de ayuda, no tener esto en oculto. Ya bastante aislamiento puede tener la víctima, colaborar firmemente en facilitar esa toma de contacto con los recursos de ayuda, seguir aprendiendo, como mencioné antes, estar actualizado, participar de conferencias, de seminarios actuales en todo lugar. Hay tantos recursos digitales, certificarse como un consejero en violencia doméstica, más y más y más en distintos países en nuestro mundo. Hay este tipo de diplomas, de certificaciones para trabajar en esta área de violencia doméstica. La peor respuesta es el silencio. El silencio de la víctima, el silencio de la familia, el silencio de la comunidad de fe. La violencia crece en secreto, en silencio. Muchas mujeres sufren en silencio. Debo ser una esposa sumisa a mi esposo. El Salmo 40, 74, 20, Asaf lo escribió. Asaf escribió varios salmos en la Biblia en un tiempo de mucho problema en Israel, y obviamente los salmos están cargados de tristeza, y aquí Asaf dice, los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. Eso es verdad. Usted y yo hemos visto esos lugares tenebrosos en hogares, en tantos lugares que están llenos de moradas de violencia. ¿Qué hacer si es víctima de abuso? Busque ayuda urgente, busque ayuda ya, no espere. Reconozca que el abuso que sufre no es normal, de ningún punto de vista, y no es su culpa. No está sola, hay mucha ayuda disponible para ser acompañada. Hable con una persona en la que usted confía, tenga un plan de seguridad, dinero, documentos, hijos, transportación, estadía, acumule todo eso. Es posible que tenga que dejar en algún momento el hogar de una manera temporal o definitiva, tener un plan de seguridad. Cambios pueden ser difíciles para la víctima, más aún pueden generar mucho temor, pero son necesarios para una nueva modalidad de vida, y hay mucha ayuda para ayudar a la víctima a dar estos pasos. En el área del cuidado pastoral, ¿qué hacer si escucha una situación de violencia y abuso? Escuche a la mujer y créale. Dígale que no es su culpa, ni tampoco lo que Dios desea para ella, de ninguna manera. Hágale saber que sin intervención el abuso aumentará en frecuencia y en gravedad. A veces se subestima, bueno, ya va a cambiar. El abuso va a crecer, a menos que se haga algo, va a escalar. Busque ayuda profesional apropiada. Busque, como mencioné antes, la colaboración de personas que tienen credenciales, certificaciones
instituciones que en distintos lugares trabajan para ayudar a las víctimas. Hágale saber que el abusador es responsable de su comportamiento, que eso no es su culpa como víctima. Si la relación se va a restaurar, es posible, puede ser después de buscar ayuda calificada. Es importante determinar el nivel de peligrosidad y desarrollar un plan de seguridad para la víctima. Hay situaciones de violencia doméstica donde aún la víctima puede sufrir la posibilidad de homicidio y hay que cuantificar, codificar ese nivel de peligrosidad y ver cómo cuidar a la víctima. Influir en el abusador para buscar ayuda. Las víctimas deben ser escuchadas, afirmadas y equipadas. Y saber qué tipo de asistencia práctica como comunidad de fe pueden brindar. Hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a la mujer abusada. A nivel de cuidado pastoral, una vez más, vamos a orar y enseñar cómo establecer una relación saludable con Dios, conocer el poder, los recursos con que cuenta en la relación con Dios y en la comunidad de fe, ayudar a tomar pasos firmes, intencionales, definidos, no más violencia doméstica en este hogar. Ayudar en la reconstrucción de la vida de la víctima, de su identidad, no merece ser abusada, establecer límites concretos, claros, reconstruir su autoestima, superar temores, manejar el estrés, la ansiedad, dejar de ser codependiente, aprender a madurar, saber que no está sola, que estamos para ayudarle, diferenciar entre perdón y reconciliación. Una víctima puede perdonar a su agresor, pero reconciliación es otro paso. En muchos casos se puede dar la reconciliación, en otros casos no se puede dar la reconciliación. Ahora, muchos de estos objetivos también son parte de los objetivos de la comunidad profesional de ayuda, así que colaborando entonces el cuidado pastoral con este cuidado profesional. Una vez más, algunas sugerencias para la comunidad de fe. Violencia doméstica puede dejar a personas diseñadas a la imagen de Dios viviendo con profundas heridas físicas, emocionales, espirituales, a veces por el resto de la vida. Estamos llamados a colocar todo el peso de la comunidad de fe en la batalla contra la violencia doméstica. Esta es nuestra lucha, no podemos vacilar ni por un minuto. Como una comunidad de fe sana, saludable, restauradora, debemos ministrar, ofreciendo un claro camino de esperanza a la víctima y ayudando definidamente a quebrar el ciclo del abuso, maltrato y la violencia. No más violencia en este hogar. Sanidad y restauración tiene que ver con un proceso, la transformación interior que proviene de la sanidad del alma, se manifiesta en una mayor paz interior, una renovada alegría en el Señor, una capacidad para amar y perdonar incondicionalmente, una fortaleza espiritual ante las adversidades y una identidad firme en Cristo. Tiene que ver con sanidad y restauración de la vida. Obviamente es un proceso que no se completa en un fin de semana. Al experimentar esta sanidad interior, esta sanidad del alma, podemos vivir en libertad, dejar atrás el pasado, abrazar el presente con gratitud, mirar al futuro con esperanza. Qué hermoso. Es un proceso de largo plazo. La transformación interior que Dios opera en nosotros nos capacita para cumplir el propósito divino por el cual fuimos creados, llevando luz y vida a aquellos que nos rodean. Recuerda, Dios te ama y no es su plan que vivas en violencia doméstica. Eres muy valiosa como mujer, portas la imagen de Dios en tu vida, no permitas que esa imagen que Dios quiere reconstruir en tu vida sea dañada. Necesitas apoyo, oración, compartir las cargas, comprensión de parte de la comunidad de fe. No debes tolerar la violencia doméstica en ninguna manera. Debes buscar ayuda para un proceso de restauración. Salmo 147:3 dice: el Señor sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Y aquí tenemos, como estoy explicando, una enorme cantidad de recursos. Las heridas del alma son un tema importante en la Biblia que nos muestra
la importancia de la sanidad interior que Dios quiere obrar, la palabra de Dios nos enseña que podemos encontrar esperanza y restauración a través del amor y la misericordia de Dios. Y es crucial, básico, para comenzar un proceso, reconocer nuestras heridas, reconocer el abuso, permitir que Dios traiga sanidad y restauración a nuestras vidas. Hay algunas decisiones de salud mental, estas son decisiones intencionales para que la mujer abusada diga, voy a tomar estas decisiones y voy a ponerme en marcha para superar, para buscar esta ayuda, voy a buscar la guía y la presencia de Dios en mi vida. No voy a tolerar ningún tipo de violencia. Basta de violencia doméstica, no más abuso. No me voy a aislar, voy a buscar ayuda. Voy a cuidar mi vida física, emocional, relacional, espiritual. Voy a aprender a valorarme y verme como una mujer valiosa, diseñada por Dios. Voy a conectarme con un grupo de ayuda, ayuda pastoral, ayuda profesional. Voy a buscar toda la ayuda disponible para mí. Voy a renovar mi sistema de pensamiento para salir de un sistema de pensamiento disfuncional, problemático, a un sistema de pensamiento saludable. Debo tener paciencia porque el cambio es un proceso. Me gusta el Salmo 30, versículo 2, que dice, Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Esto es un proceso. Acá hay algunas importantísimas decisiones de salud mental. Bueno, terminando el tema entonces de abuso, maltrato y violencia doméstica, si quiere mirar más información, puede seguir en mi canal en YouTube. Simplemente escribe mi nombre, Guillermo Donamaría, hace un clic en este círculo de ideas para vivir mejor y por último un clic en videos. Hay una enorme cantidad de información, de videos que tienen que ver justamente con temas relacionados a salud mental, emocional. En una próxima oportunidad, y la invito, por cierto, a participar, voy a estar compartiendo en esta última presentación de esta serie, Hablemos de Salud Mental y Emocional, algunos principios muy importantes para tener en cuenta en la comunidad de fe. Principios de ayuda, principios de consejería, de ayudar en la reconstrucción, en el entendimiento, en todo lo que es la ayuda en esta serie conflictiva que tiene que ver con desórdenes de salud mental y emocional. Así que lo espero en la próxima presentación.